Con esta sesión de preguntas. Algunas van a ser dirigidas a alguno de ustedes de forma personal y algunas ustedes pueden responder lo que deseen hacerlo. Bueno, la primera pregunta nos dice: ¿cómo puedo compartir el evangelio a una persona atea o agnóstica? Hermano Mateo. No, Moisés. Todas para Moisés, ¿no? Ay, el de evangelismo. Creo que es obvio que una de las dificultades más grandes es compartir el evangelio con una persona que no cree ni en las premisas básicas de nuestra fe. Que Dios existe es lo más básico de la fe cristiana. Entonces, cuando uno no comparte esas premisas, claramente es como que vamos a hablar idiomas diferentes y no nos vamos a entender. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos intentar compartir el evangelio con una persona así es amontonar argumentos lógicos para intentar convencerle. Y esos argumentos tienen su lugar, pero realmente no son el argumento más poderoso de lo que es el cristianismo. Porque el argumento más poderoso, más efectivo con una persona que no cree nuestra fe es nuestro testimonio personal, el amor que nosotros como iglesia podemos mostrarnos unos a otros y finalmente el amor que nosotros vamos a mostrarle a esa persona. Claro, no basta solamente mostrarles amor, tenemos que compartirles el evangelio también, la verdad de la palabra de Dios. Pero muchas veces lo que finalmente va a marcar la diferencia en la vida de un ateo no es tanto que le convencimos con la lógica, sino que ven el fruto de un arrepentimiento genuino, ven una vida que es diferente, ven un amor que no es normal. Y entonces finalmente creo que eso es lo que va a producir el impacto que permitirá que el evangelio entre a la vida y al corazón de esa persona. Amén. Pues creo que ha sido muy clara la respuesta y definitivamente Dios tendría que hacer una obra en el corazón de una persona resistente al llamado del Señor, a la verdad del Señor. Quiero hacer esta pregunta a hermano Moisés. ¿Cómo puedo saber si soy llamado al ministerio? Esa es tan fácil que hasta Mateo la responde. Yo creo que el llamado al ministerio inicia con una inquietud de Dios en tu corazón, donde Dios de una manera u otra hace que tus afectos y tus intereses encuentren sentido y propósito en Él y en el servicio al cuerpo de Cristo o a Él. Creo que empieza ahí. Luego creo que es validado por el cuerpo de Cristo. Creo que la iglesia local juega un rol importante y determinante en validar que efectivamente tú estás siendo llamado al ministerio. Yo puedo desear y creo que el filtro de la iglesia es muy importante, líderes y pastores que validen eso, porque yo puedo desear cantar. Yo veía el coro cantando, hermosísimo, yo le dije a mi esposa Bexy, pero yo tengo una voz que puedo cantar. Y me dijo: no, Moisés, tú no tienes don de eso, tus dones son otros. Entonces mi esposa valida que yo puedo cantar o no puedo cantar y dice: no, tú no puedes cantar. O sea, no es solamente tener eso, sino también tener líderes y la iglesia validando. Y creo que un tercer aspecto es que Dios de manera u otra soberanamente permite que tú te vayas absorbiendo por medio de su palabra todo aquello que implica capacitarte para el ministerio. No creo que el ministerio va desconectado de la preparación ni está desconectado de la iglesia. Creo que la iglesia local es el filtro para validar también eso que tú estás llamando. Así que si tú estás siendo llamado al ministerio y Dios está poniendo en la inquietud en tu corazón, recuerda y descansa que si Dios puso eso en tu corazón, Dios te va a llevar hasta el ministerio y te va a sostener en el ministerio y te va a preservar en el ministerio. Va a usar la iglesia, tus líderes, como el filtro para validar eso. Y muchas veces, hago la aclaración, la iglesia o los líderes van a darse cuenta de que ciertamente tú estás llamado, pero que necesitas esperar. Y ese es necesario también un proceso. Y también Dios va a permitir que tú te puedas preparar y adquirir el conocimiento para el ministerio. Hay un dicho popular que dice que Dios a quien llama
equipa, ¿cómo es? Algo así. Eso puede ser cierto, sin embargo, todo lo que nosotros vemos que Dios llamó, Dios también lo hizo pasar por un proceso donde ellos pudieran aprender el sentido de servirle al cuerpo de Cristo. Entonces, esa es mi humilde opinión. Si ustedes que son más entendidos pueden. ¿Alguno quiere responder? También, bueno, creo que hemos visto cómo Dios ha usado y de alguna manera hay personas que están en el ministerio de tiempo completo, ¿no? Lo que a veces llamamos de tiempo completo, pero también hemos visto cómo Dios ha usado personas con una vocación, ¿verdad? Una preparación secular, ¿no? Por así como normalmente lo diríamos, pero que también están desarrollando o pueden desarrollar el ministerio pastoral, ¿no? Bueno, depende también en algunos casos, ¿no? Pero a veces creo como cristianos también desconectamos, ¿no? También como que el ministerio, la iglesia con el tener una profesión. Y creo que el Señor también aún, ¿verdad? Puede usarnos y quiere usarnos, tener una preparación, ¿verdad? Secular. Aún podemos servir al Señor en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Y aún también, ¿verdad? Si el Señor nos llama en un momento a tiempo completo, ¿no? Pero a veces podemos pensar que, bueno, si yo estoy estudiando una carrera, ¿no? Pues tal vez no pueda más adelante ejercer el ministerio pastoral, ¿no? Pero el Señor en su soberanía, en su gracia, nos llama y va a usar esa preparación, como lo vemos también en las Escrituras, ¿no? Diferentes hombres que Dios usó, como el apóstol Pablo, y el Señor los usó grandemente, ¿no? Entonces, pero igual, tal vez estás estudiando y piensas, bueno, ¿cómo sé que soy llamado o tengo que dejar mi carrera, ¿verdad? Por ahora estudiar teología o algo así. Bueno, a veces es recomendable también, como ser hermano, depende, ¿verdad? El consejo pastoral. A veces lo más adecuado es terminar, ¿verdad? Y después pensar también en prepararnos teológicamente. Pero bueno, también, ¿verdad? Desde luego hay casos, pero solamente eso quería como tal vez pues añadir un poquito, ¿no? Como esa perspectiva. Bueno, continuando con Pastor Jaime, hay una pregunta aquí que quizá puedes contestar fácilmente. ¿Qué recursos puedo utilizar para poder defender la verdad bíblica? Esa sí está fácil. Esa le toca. ¿Qué recursos? Perdón. Puedo utilizar para defender la verdad bíblica. Ok. Bueno, desde luego lo que podemos ver en la Escritura, ¿no? Y lo que se ha compartido es que la palabra de Dios es la suprema autoridad, ¿no? Y cuando hablamos de que es la suprema autoridad, pero también la suprema norma de verdad, ¿no? Es la verdad, no solamente es una verdad, es la verdad. Y por lo tanto, pensar en que algo más pudiera defender esa verdad, estaremos diciendo que ese recurso que usamos sería una verdad por encima de las Escrituras, ¿no? Entonces, desde luego hay herramientas, ¿no? que pudieran de alguna manera ayudar en hacer contacto, ¿no? Como hablábamos en el caso del ateísmo, ¿no? Algunos argumentos, pero al final lo que demuestra que la Biblia es la verdad es la Biblia misma, ¿verdad? Ella es la suprema autoridad, ¿verdad? La suprema norma de verdad y la que trae convicción, la que nos convence de nuestro propio pecado. Entonces, si apelamos a otra norma, estaríamos diciendo que esa estaría por encima de la Escritura, ¿verdad? No sé si soy claro, tal vez si me pueden ayudar en aclararlo. Yo creo que si vamos a defender la verdad bíblica es con la Biblia.
Y yo creo que al responder esa pregunta, yo entiendo que se mueve un desafío a nosotros como creyentes. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Hay una invitación a presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. En el mismo capítulo, entonces, en el versículo 25, él hace esto. Porque el siervo del Señor, estamos hablando del mismo capítulo de 2 de Timoteo 2, porque el siervo dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, y esto es lo que quiero traer, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que yo debo de manejar con precisión la verdad, pero no para usarla como un martillo que le va a dar en la cabeza a la gente de manera arrogante y de manera prepotente. Yo necesito mansedumbre. Yo necesito mansedumbre porque al final, si hoy nosotros tenemos un entendimiento de la verdad, ha sido por gracia, no porque somos mejores que el que no lo tiene. La gracia de Dios es lo que ha marcado la diferencia. Y con ese sentido de mansedumbre es que debemos de venir a defender la Biblia. Entonces, como dice el pastor Jaime, es la Biblia la mejor herramienta. Y hay una herramienta de conducta, es la manera como nosotros nos manejamos a la hora de defender la misma palabra. Dice Spurgeon que la Biblia no necesita defensa, es un león que usted lo suelta y ya se defiende sola. Yo creo que sí, y yo creo que nuestro llamado es manejarla con precisión, con un espíritu de mansedumbre. Viene una pregunta que dice, ¿cómo puedo definir una cosmovisión bíblica y cómo la puedo comparar con la visión o cosmovisión secular? Para Mateo. Adelante. Ya lo tenían preparado, ya Jaime me había dado el micrófono y todo, no se vale. Obviamente cosmovisión. Define como cosmovisión, Sí. por si alguien no sabe lo que es. Claro, cosmovisión obviamente es cómo vemos el cosmos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad. Entonces, una cosmovisión es tu perspectiva de cómo tú interpretas lo que hay a tu alrededor. Esa es una cosmovisión. Entonces, ¿cómo interpretamos o cómo definimos una cosmovisión bíblica? Pues obviamente tiene que ser bíblica. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Hay cosas muy básicas como que Dios existe, cosas básicas como que la Biblia es la palabra de Dios y porque es la palabra de Dios es perfecta, es inspirada, es inerrante, es infalible y entonces todo lo que dice es verdad. Hablamos de eso, Moisés nos habló de eso de una manera muy clara en esta tarde. Nos habla del hombre, nos habla del pecado, que es una cosmovisión bíblica, es la doctrina bíblica. La Biblia te está presentando la realidad. Y entonces, si tú quieres comparar una cosmovisión para saber si es bíblica o no, pues tienes que ir a la Biblia, tienes que ir a la palabra de Dios. Y a veces usamos terminología tan complicada como cosmovisión o algo así y nos mareamos con eso. Podemos dejar muchas de esas cosas a un lado ir a algo que es tan simple, tan claro, que conocemos tan bien o deberíamos de conocer tan bien, que es la palabra de Dios. Creo que esa es la mejor manera, ¿verdad? Otra vez, repíteme la pregunta, creo que había un elemento ahí más a comentar. ¿Cómo puedo definir una cosmovisión bíblica y cómo la puedo comparar con la cosmovisión secular? Entonces, la última parte de la pregunta, ¿cómo puedo compararlo con una cosmovisión secular? Muchas veces es muy difícil definir los elementos esenciales de cosmovisiones seculares porque pocas veces te lo quieren decir a la cara. Casi siempre hay engaño, porque viene de Satanás y es el padre de mentira. Entonces, muchas veces sí hay que analizar, hay que mirar más allá de la fachada que te presentan para llegar a lo que hay realmente en el núcleo de esas cosmovisiones. Y ahora simplemente lo ponemos al lado de la palabra de Dios y vemos
si es lo que Dios dice o no. Y requiere mucho discernimiento, mucha sabiduría, pero Dios nos puede dar esa sabiduría. Y algo importante es que en este mundo postmoderno, donde cada quien tiene su verdad relativa, cada quien tiene su verdad, hace más necesario, como dice el pastor Mateo, que nosotros conozcamos la verdad. Por ejemplo, ¿qué dice ¿cuál es la manera como el mundo dice que tú tengas noviazgo? Bueno, el mundo dice, probando que se sabe, tú tienes noviazgo y tú pruebas y pruebas y pruebas para ver si no. La Biblia no lo ve así el noviazgo. Entonces, yo empiezo a desarrollar una cosmovisión bíblica cuando empiezo a buscar la perspectiva bíblica para cada una de esas áreas, como decía Mateo, de la cual el mundo en la cual nosotros interactuamos también ve. ¿Cómo ve el matrimonio? ¿Cómo ve el aborto? ¿Cómo ve la relación con mi padre? ¿Cómo ve el trabajo? El mundo va a estar estableciendo una serie de parámetros y no necesariamente van a ir siempre acorde. En la antigüedad, por ejemplo, naciones como los Estados Unidos caminaban con valores y una cosmovisión más bíblica. A través de los años se han ido apartando de esa cosmovisión bíblica y es totalmente posmoderna, es totalmente relativa. Si tú tienes que tomar una decisión de carácter relacional, de trabajo, como dice, venga donde su pastor y usted no tiene claro la perspectiva bíblica, antes de tomar eso, una manera práctica de desarrollarlo, consulte con su pastor. Pastor, ¿qué dice la Biblia con respecto a este paso, esta decisión? Ya usted está forzándose a caminar y a desarrollar esa cosmovisión. Si tú no lo sabes, busca el consejo de tus líderes que te ayudarán a desarrollar esa cosmovisión. Añadiendo un poquito a esta respuesta que se ha dicho suficiente, la Biblia nos anima a tener la mente de Cristo. Y claro está que la mente de Cristo es formada cuando nosotros estamos impregnados de las Escrituras, estamos impregnados de la Biblia. Entonces tenemos un criterio, como ya se mencionó, para discernir sobre ciertos asuntos y nuestras decisiones pues van a marcar cuál es nuestra cosmovisión. Al momento de compararla con la cosmovisión secular, ya se ha dicho, pues está fundada en el humanismo, en lo que te agrada hacer, en lo que te gusta hacer. Pero por supuesto, definitivamente, una vez más, es la palabra de Dios la que puede formar nuestra cosmovisión, reiterando lo que ya se ha dicho de parte de los otros panelistas. Voy a hacer 2 preguntas seguidas a Moisés porque yo pienso que estas preguntas le gustan mucho a Moisés. La primera, dice aquí quién la está escribiendo, pero no voy a decir para no quemar a nadie, ¿ven? Dice, Dios puede bendecir de alguna manera una relación sentimental donde una persona sea creyente y la otra no. No viene nombre, no es cierto. Yo creo que esa fue una pregunta. No. Yo, claramente, volvemos a la cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Yo hago lo que quiera? No, yo no hago lo que quiera. Si yo soy un creyente y Dios, estoy sujeto a Dios como mi Señor y su voluntad es muy clara, la Biblia me enseña que no es la manera, no es el plan, ni es el propósito de yo tener una relación sentimental con una persona que no es creyente. ¿Por qué? Múltiples razones. Primero, diferentes cosmovisiones para seguir usando el mismo contexto, el mismo uso. Segundo, diferentes lugares espirituales. Tú eres coheredero del reino, hijo de Dios. Aunque suene fuerte, la Biblia dice que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo, dice la Biblia. O sea que, como dicen por ahí, tú vas a tener de suegro a Satanás mismo. Entonces, tercero, tus intereses ya no son lo mismo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene un nuevo corazón, hay un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Tus afectos, tus motivaciones persiguen ahora a Dios, que antes no lo perseguían. Esa otra persona no va a perseguir a Dios. Sus afectos no están en Dios, están en todo lo contrario. Como las relaciones sentimentales, me imagino que de noviazgo, no me imagino otra cosa, persiguen un matrimonio. El matrimonio es quizás
sin temor a equivocarme, la relación más seria que Dios ha establecido dentro del pacto, dentro de lo que nosotros vemos en la iglesia. La relación de esposos es algo muy serio. Es la única relación en toda la Escritura donde tú vas a ver a Dios en su palabra diciéndole: marido, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y lo compara con Cristo. Esposas, sujétense a su marido así como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Es algo muy serio. Por lo tanto, no creo a la luz de la Escritura ni que es el deseo de Dios, ni que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios ni el plan. Por lo que te dije, corazones en diferentes páginas. Y segundo, porque el fin del matrimonio es honrar a Dios. Honroso es a Dios el matrimonio. Y un noviazgo, una relación que arranca así, no está poniendo a Dios como no busca necesariamente glorificar a Dios. ¿Tú quieres glorificar a Dios en una relación? Ora para el Señor, que el Señor te envíe una pareja que también ame a Dios más que a ti. Que ame a Dios más que a ti. Cuando te empiezas una relación con una pareja que no ama a Dios sobre todas las cosas, no tienes garantía alguna de que te ame a ti tampoco. Y eso es cierto si la persona supuestamente es cristiana o no. O sea, hay muchos que dicen yo soy cristiano, pero no aman a Dios con todo su corazón. Buen punto, buen punto. Y entonces, pues, te va a terminar mal, ¿no? O sea, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo en realidad es amar a Dios con todo tu corazón. Ese es el núcleo del cristianismo. Ahora, si yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces no voy a amar a otra persona que no ama a mi Dios. O sea, esa es la realidad. Y eso pudiera poner en contraste tu fe. O sea, tú estás considerando a alguien que no ama a Dios, tú deberías considerar si realmente tú amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, dice, tú buscaras entonces obedecer a Dios. Entonces es algo es algo que uno ve muy frecuente y muchas veces yo le puedo hablar de un testimonio muy cercano. Y fue una de mis hermanas. Ella dijo abiertamente, bueno, hoy ella ha mostrado fruto de que no es creyente, pero ella dijo en aquel momento abiertamente, no, es que él va a venir a la iglesia y va a venir a Cristo. Efectivamente, duró 6 meses en la iglesia. Se casó, 6 meses después no volvió a la iglesia. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que el matrimonio, ¿y qué pasó al final? Para terminar la historia, están en divorcio. Se divorciaron hace unos años ya. Mi hermana no puedo decir tampoco que es creyente, por lo cual tu punto es muy bueno. Si tú estás anhelando tener una relación con un inconverso, considera a ver si tú eres creyente. Porque como creyente tú vas a buscar amar a Dios y seguir la voluntad de Dios, aun cuando eso implique quedarte soltero o soltera. Gracias, pues muy bien respondido. Esta pregunta yo sé que te va a fascinar, Moisés, así que te la voy a dejar a ti. ¿Cuál es su opinión acerca de los tatuajes y las perforaciones? ¿Y cómo un líder de jóvenes debe lidiar con estos temas? Mateo. Ok. ¿Puedo buscar refuerzo? El tema de los tatuajes y las perforaciones a través de la historia ha tenido una connotación cultural. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar y considerar que volvemos al tema de la cosmovisión. ¿El tatuaje en sí mismo es el pecado? No es pecado, está en la carne. Ahora bien, la motivación que me lleva a mí a hacerme el tatuaje y la perforación. La mayoría de los casos en nuestra experiencia ha sido un rechazo a algo, una manifestación rebelde ante una situación, a una autoridad, ya sea tu papá, ya sea el pastor. El tatuaje en sí es pecado, no. Yo he tenido jóvenes que se han tatuado y luego me han dicho, no, porque Jesucristo dice en Apocalipsis que Él va a venir con un tatuaje en la pierna derecha y quieren justificar, y tú le dices, bueno, pero el Levítico, entonces te dice, no, pero entonces el Levítico que dice que no serán tatuajes, arriba dice que no se corten la barba, entonces deberíamos tener toda la barba larga. Y tú ves, ¿qué tú ves detrás? Rebeldía.
¿qué tú ves detrás? Una motivación de rebelarse contra alguien. En el contexto de nuestra cultura, el tatuaje no está asociado a nada honroso. Algunos dirán, bueno, eso es arte. En esta cultura no es así. Y pareciera, y lo que nosotros muchas veces vemos es que nuestros corazones quieren asociarse a eso que representa la cultura de los tatuajes y los piercing. Queremos ser tan cool, que lo hacemos a la moda de lo que el mundo está dictando. Y no necesariamente buscamos o revisamos las motivaciones de nuestros corazones. Quiero aclarar otra vez. El tatuaje como tatuaje es pecado. No es pecado. El pecado está detrás de lo que tú persigues con el tatuaje y con las perforaciones. Que muchas veces es revelarte a algo, otras veces es asociarte con una cultura que sí abiertamente está en rebeldía ante Dios. Amén. Es que no terminé la pregunta, Moisés. Dice, ¿y si el tatuaje es en griego y es un texto? No, no es cierto. Mateo debería opinar. A ver, Mateo. Perdón, es que estoy afónico, hermano. No, yo iba también a resaltar lo de Levítico, ¿no? Porque sí hay mandamientos en el Antiguo Testamento que lo prohíben, pero hay muchos mandamientos en el Antiguo Testamento que prohíben cosas que nosotros practicamos, ¿no? Entonces, la respuesta no es tan sencilla como decir, pero Dios lo prohíbe en Levítico. O sea, tenemos que ser, los que somos autoridad, los que somos pastores, líderes de jóvenes, tenemos que ser un poquito más honestos y un poquito más estudiosos, ¿verdad? A la hora de manejar esos temas. En lo personal no me agrada la idea de los tatuajes, ¿verdad? Y creo que comparto mucho la manera de pensar de Moisés en ese sentido. Pero tengamos cuidado los que somos padres o líderes en ir a un texto que fácilmente, o sea, tus hijos, los jóvenes de tu iglesia no tienen que tener un doctorado en teología para refutar ese argumento, ¿verdad? Entonces, pues pensemos, preparémonos bien, demos buenos argumentos para defendernos. Pastor, usted es un pastor. Esa nota de balance es importante porque fácilmente podemos caer en un legalismo que tiene varias cabezas. Una cabeza es juzgar al que lo tiene. Y otra cabeza es no hacerlo y pensar que soy más santo que aquel que lo tiene. Y haciendo eso, entonces, estoy pecando de otra manera. Entonces, debo de cuidar la cabeza, el monstruo del legalismo, cuando yo juzgo al que lo tiene y digo, ay, ese cristiano, pero con tatuaje. No. Yo no conozco su corazón, ni conozco su condición y su relación con Dios. Y también debo de cuidarme de que porque no lo tengo, me siento más santo. Mi santidad no está en si tengo o no tengo el tatuaje. Mi santidad está garantizada en la santidad que Cristo me imputó a mí cuando Él, santo, murió en la cruz por mí. Y por eso yo soy santo. Entonces, es muy bueno la observación, porque a la hora de líderes y pastores lidiar con el tema, podemos dar una dosis de legalismo. Y más que de amor y de gracia. En lo personal tampoco le veo la gracia, es una opinión personal. Sé que en sí mismo no hay pecado y sé que las motivaciones son las que nos llevan al pecado y a pecar. Así que sabiduría, pidan sabiduría y cuidémonos del legalismo. Creo que estamos comprendiendo que cada pregunta que hacemos, cada inquietud que surge en nuestro corazón, debemos ser muy honestos para tener una respuesta clara, una respuesta convincente. Muchas veces lo que el legalismo hace es simplemente prohíbelo y ya no te metes en problemas, no tienes que dar más argumentos ni explicaciones. Pero ¿qué sucede esto si no aplaca un corazón que tiene más inquietudes, que no han sido moldeados por la palabra del Señor? Desde luego que tenemos que abordar este tema viendo todos sus ángulos. Y como ya dijeron los hermanos, en efecto, no podemos prohibir algo de manera ilegítima, usando la escritura ilegítimamente, pero sí debemos de pedir ese discernimiento al Señor y saber la motivación del corazón. Conocemos este texto que lo repetimos mucho en campamentos y demás, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
¿Qué te motiva a hacer lo que quieres hacer? Estas son cosas importantes, son cosas interesantes, y también tener en cuenta en la cultura en la que estamos, estas cosas pueden ser de tropiezo por no ser cuidadosos de mostrar a Cristo de una manera más íntegra. Muy bien, voy a pasar a otra pregunta. Le toca a Jaime, ¿no? Vamos a darle lugar al hermano Jaime porque creo que esto es lo justo. Y aquí hay estas preguntas. ¿Cómo un cristiano, o hasta qué punto un cristiano, debe promover la paz y la justicia social? Muy buena pregunta. Sí, yo creo que desde luego a lo largo de la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento Dios habla acerca de la justicia social, como Israel tendría que ser un ejemplo, ¿verdad? Tendría que ser luz a las demás naciones. Dios le llama que es como un sacerdote, ¿verdad? Que a través de él las demás naciones pueden conocer el carácter, pueden conocer el nombre de Dios. Y muchas de manera práctica, de lo que verían en Israel y podrían ver el carácter de Dios, es la manera en la que ellos trataran de una manera justa, ¿verdad? Impartiendo justicia equitativa, no teniendo preferencia por el rico, ¿verdad? Y menospreciando al pobre, no aprovechándose, ¿verdad? Haciendo un mal uso del poder y tratar mal al huérfano, a la viuda. Y todo eso reflejaría el carácter de Dios, ¿verdad? Porque Dios es justo, Dios tenía cuidado del necesitado. Entonces, yo creo que la motivación, ¿verdad?, por la que nosotros de alguna manera deberíamos de vivir, porque es parte del Evangelio. En el Nuevo Testamento vemos que también como resultado del Evangelio, la Biblia manda a practicar el hacer misericordia con el necesitado, el practicar la justicia, el ser equitativo, ¿verdad?, como Santiago habla de no hacer distinción de personas. Creo que es un resultado del Evangelio, ¿verdad? Y es algo que como cristianos debemos, tal vez en un sentido, ¿verdad?, como promover, tal vez en el sentido político, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, creo que más que nada debe ser por el Evangelio y demostrarlo con nuestra vida, que las personas lo vean, porque de esa manera van a ver el carácter de Dios, ¿no? No sé si quieren añadir algo más, ¿no? Sí, en el Antiguo Testamento Dios dio mandatos al pueblo de Israel de algunas cosas como no comer animales inmundos, y bueno, se mencionan aquí algunos animales. ¿Por qué nosotros sí podemos comerlos? ¿Por qué algunos mandatos pueden aplicarse del Antiguo Testamento y otros no? Mateo. Bueno, iba a buscar el versículo mientras alguien más contestaba, pero en Marcos, y quizás no lo encuentre a la primera, pero creo que es Marcos 9, no sé, ¿verdad? Pero por ahí, ¿verdad? Jesucristo habla de lo que realmente contamina al hombre y nos dice que es no lo que entra en nosotros, sino lo que sale de nosotros, ¿verdad? Y luego dice ahí que Él hace limpia toda comida. Luego llegamos obviamente al libro de Hechos. Dios manda a Pedro que mate y coma, ¿verdad? Y en Hechos 10 dice Pedro, pues yo no voy a comer eso, yo nunca he comido eso. Y Dios dice, oye, no digas que lo que yo he dicho que es puro, que es limpio, no lo llames algo inmundo. Entonces queda muy claro a través del Nuevo Testamento que las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a la alimentación han quedado desechadas, han quedado de alguna manera cumplidas en Cristo, y entonces para nosotros no tienen ninguna validez, no nos vinculan de ninguna manera, y obviamente esto entra dentro de un argumento mucho más amplio sobre cuál es el rol de la ley de Moisés en la vida del creyente, y para eso pues nunca acabaríamos, pero hay pasajes como esos, ¿verdad? Y también tenemos que saber que en el Antiguo Testamento habían leyes morales, habían leyes de salud,
y habían leyes sociales, como de la manera como tú te relacionabas, si un ladrón robaba, si su hijo mataba, y así sucesivamente. Y como dice Mateo, muchas de esas leyes incluso cumplieron un propósito particular en ese sentido de Dios guardar al pueblo de Israel en su salud, en sus relaciones. Estaba estableciendo una serie de órdenes. Y esas 616 leyes que luego se convierten, 613 leyes que luego se convierten, que Jesús cumple todas, pues en Jesús, como dice Mateo, muchos ya nosotros tenemos otra relación con Dios ahora. El texto de Hechos que dice, el versículo 12 del capítulo 10 dice, en esa visión que tuvo Pedro, dice, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come, no llame impuro lo que yo he creado. Entonces esos textos nos ayudan a ver que ya en el nuevo pacto nosotros tenemos una relación diferente incluso con lo que comemos. Quisiera comentar algo de lo que también he estado pensando en la Biblia, ¿no? En cuanto a en la contaminación. Desde luego en el Antiguo Testamento vemos que en Levítico mostraban cómo era una manera de mostrar cómo el ser humano por sí mismo no podía relacionarse con Dios y se podía contaminar por cualquier cosa. Y desde luego a través de la sangre, ¿no? Que prefiguraba el sacrificio de Cristo, podían restaurar, ¿no? esa relación. Pero una vez llegado Cristo, ¿verdad? Él dice, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, yo he venido para cumplirla. Él mismo es el cumplimiento de todas las figuras, todas las leyes, tanto de legales, ¿verdad? Morales, se cumplen en Cristo, y a través de él ahora podemos restaurar nuestra relación con Dios. Ahora todavía somos contaminados, ¿no? Como mencionaba su hermano Mateo, pero no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale. Yo creo que lo que sí deberíamos tener mucho cuidado es precisamente con eso, ¿no? Con lo que hay en nuestro corazón, porque eso sí muestra nuestro pecado y cómo ese pecado afecta nuestras relaciones con Dios, aún siendo creyentes, ¿verdad? Cómo nos enfría, cómo apagamos el Espíritu Santo cuando pensamos, ¿verdad? Inmoralmente, cuando decimos palabras inapropiadas, cuando vemos cosas inapropiadas. Eso sí nos contamina, ¿verdad? Lo que dice Marcos, capítulo 7, 31, que Marcos 7, 21, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, 7, Mateo, Marcos, dije Mateo, Marcos, Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Y ahora vea lo que contamina al hombre, es eso que está dentro de tu corazón. Y es por eso que Cristo, por medio de su sacrificio, ahora nos da un nuevo corazón y nos limpia de esa inmundicia. Ese cerdo, o ¿cómo le llama aquí? Sí. Cerdo que usted se come, eso usted se lo va a comer y eso poco, luego su cuerpo lo va a absorber y usted sabe cuál es el destino. Pero esto que sale del corazón es lo que realmente el Señor, como decía el pastor Mateo, contamina lo que sale del corazón. La última pregunta, y puede responder quien guste. ¿Qué pasa con una persona que viene a Cristo sinceramente, pero llega a una iglesia donde no es predicado el evangelio verdadero? ¿Qué pasa con esa alma? ¿Qué pasa con esa persona? Wow. Si una persona realmente tiene el Espíritu de Dios morando en él, creo que el Espíritu de Dios le va a guiar finalmente a un lugar donde la palabra de Dios es predicada claramente.
Puede ser que ese proceso tarde un tiempo. Puede ser que esa persona esté confundida por un tiempo por el error que se está enseñando ahí, por la sinceridad de su corazón. Llega a un lugar, supone que estas personas deben conocer la palabra de Dios, entonces empiezan a aprender y quizás a confundirse. Pero creo que si es verdaderamente salva ese Espíritu de Dios, nos dice Primera de Juan que el que es hijo de Dios no necesita que nadie le enseñe, porque tiene el Espíritu de Dios morando en él. Y eso no está diciendo que no necesitamos pastores, porque Juan habla de eso también, ¿verdad? En la misma epístola. Pero está diciendo que hay ese Espíritu de Dios en nosotros que nos va a guiar a la verdad. Y creo que tenemos que confiar en esa obra del Espíritu Santo en esa situación. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Lo que dice el pastor Mateo, y como dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿qué debe de hacer? Es la otra pregunta que pudiéramos hacer. ¿Qué tú debes de hacer si tú estás en una iglesia donde no se está predicando el evangelio? Esa es otra pregunta que el pastor Mateo va a responder. Sí. ¿Qué usted debe de hacer si usted está en una iglesia donde no se predica el evangelio? Debes hacerte miembro de la Iglesia Bautista Emanuel. ¿Verdad? Amén. Amén. Excelente respuesta. Con eso está. Gracias, hermanos. Hermano Ernesto nos indica cómo terminamos este tiempo.